Yo le continúe bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos en las redes sociales. Le damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes. Le pedimos al Dios Todopoderoso que los siga bendiciendo grandemente con mucha salud, mucha paz, amor y sobre todo mucho discernimiento. Porque en estos últimos tiempos necesitamos tener discernimiento. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y eso es lo que nosotros queremos hacer por medio de estas enseñanzas cada semana, de traer conocimiento de la palabra de Dios, para que de esa forma no seamos engañados, como lo dijo el mismo Jesucristo a los apóstoles. En los postreros días vendrán, se levantarán falsos profetas, falsos maestros, y engañarán hasta los mismos escogidos. O sea que a usted de la única forma que lo pueden engañar es cuando usted no está preparado, cuando usted no tiene el conocimiento correctamente de la palabra. Pero usted cuando se prepara, que eso es lo que le pido al Dios Todopoderoso, que cada uno de vosotros, mis hermanos creyentes, nos preparemos con la sabiduría y el discernimiento de su palabra, leyéndola, escudriñándola cada día, para que de esa manera nosotros podamos mantenernos firmes y resistir toda trama del enemigo, toda maldad que se quiera levantar contra la iglesia de Jesucristo. Nosotros como creyentes mantenernos firmes con la sabiduría de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es poderosa. Entonces usted, teniendo ya el conocimiento de la palabra, usted no va a poder ser engañado fácilmente. Estamos viviendo en tiempos finales. Muchos hermanos, desgraciadamente lo tengo que decir, todavía están viviendo como que Jesucristo no va a regresar. Y tenemos que salir de las cuatro paredes de la iglesia. Tenemos que salir a llevar el mensaje de salvación a las almas que se están perdiendo, porque los obreros no están preparados. No quieren también salir de las cuatro paredes, hablar la palabra de Dios. Entonces esta es una forma de cómo nosotros poder decirle a aquellos que están perdidos en el pecado de que hay una esperanza en Cristo Jesús, de que Cristo es la respuesta. Y de eso es que se llama el tema de la lección de esta semana: Cristo es la respuesta. Y es el único que puede traer salvación. La única esperanza que tiene el ser humano es Jesucristo. Dicho esto, vamos a ir delante de la presencia de Dios en oración para entonces empezar la enseñanza de esta semana. Pero nuevamente les recargo, mis hermanos, que tenemos que prepararnos y hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque para eso fuimos llamados. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Venimos a adorarte, Señor, venimos a honrarte y reconocemos, Señor, que tú eres el único Dios soberano, el único Dios que ha creado este universo, esta tierra tan maravillosa para que nosotros pudiéramos venir aquí. Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones, gracias por permitir a tu Santo Espíritu que traiga discernimiento y entendimiento y sabiduría a cada uno de los que están al alcance de mi voz. Y a mí, Señor, que tú me des discernimiento también y sabiduría para poder explicar tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu hable a través de mí, Señor, porque la gloria es para ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos toda gloria y toda honra. Amén. Le damos gracias, Señor, al Cristo de la gloria que nos ha dado la salvación de nuestras almas por ese sacrificio que le hizo en la cruz del Calvario. Nuevamente le damos gracias a cada uno de ustedes en la sintonía. Cuando tengan al final del video, si le pueden poner el dedito para arriba, se lo voy a agradecer. Y aquellos que no están suscritos se pueden suscribir para que de esa manera usted pueda recibir las enseñanzas cada semana y nosotros podamos seguir creciendo, porque como les dije anteriormente, las redes sociales es una espada de doble filo. El enemigo la está usando para toda la poca vergüenza que usan para la pornografía, las inmoralidades y toda basura que están
trayéndola por medio de las redes sociales, y nosotros la vamos a usar para bien. La vamos a usar para llevar la palabra de Dios. Así que yo le digo, yo le motivo a mis hermanos que también sigan, que se levanten y que también hablen por las redes sociales lo que el Espíritu quiera poner en su corazón, porque todos juntos somos el cuerpo de Cristo. No es que este canal, no. Todos, si nos unimos, vamos a vencer al enemigo. En la unión está la fuerza, y todos somos hijos de Dios, aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Nosotros somos la cabeza, el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. En otras palabras, tenemos que mantenernos unidos, orando unos por los otros. La enseñanza de esta semana se titula Jesucristo es la respuesta. Voy a hablar acerca de cómo nuestro Señor Salvador Jesucristo nos ha dado la salvación de nuestras almas, que solamente a través de Él es que hay salvación. Solamente Cristo es el único que puede transformar el alma del ser humano. No es ningún tipo de religión o doctrina o ídolo. Solamente es Jesucristo que transforma el alma del ser humano. Y lo digo porque yo he sido transformado. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. El mismo apóstol Pablo nos lo dice claramente en 2 de Corintios 5:17, donde lo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Notemos donde dice si alguno está en Cristo. No dice si alguno estará en Cristo o si alguno va a estar en Cristo. No, dice si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea que es algo que está en el presente, que está activo. En otras palabras, usted, una vez que se arrepiente y acepta a Jesucristo, usted viene a tener un espíritu nuevo en su cuerpo. Usted viene a tener el Espíritu Santo de Dios con usted. Y ya usted viene a ser una nueva criatura. Porque aquellos hombres que todavía están viviendo en el pecado están muertos en el Espíritu. No pueden tener la comunión y la conexión con el Espíritu Santo de Dios, puesto que el pecado no lo permite. Entonces, Jesucristo es el único que puede transformar y puede quitar ese pecado, y de una vez te le da vida a tu espíritu que está muerto. Entonces, solamente Jesucristo, vuelvo y lo repito, es que puede transformar, puede convertir al ser humano a una nueva criatura. Por ese sacrificio que Él lo hizo en la cruz de Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como le dije, usted de una vez que se arrepiente, usted recibe al instante que confiesa con tu boca y cree en tu corazón que Jesucristo es el Mesías de Dios, es el Salvador de tu vida y es el Salvador del mundo, tú de una vez vas a ser salvo. Lo podemos leer claramente, lo dice en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La misma palabra nos está diciendo, usted lo cree en su corazón, pero con su boca usted lo confiesa para justicia, para que se pueda divulgar que usted es una nueva criatura ahora, que ya las cosas viejas que usted era, ya usted quedó atrás, todo eso quedó atrás, todo eso se borró. Ya usted ahora pertenece a Jesucristo, le pertenece al Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados, la palabra de Dios es bien clara y transparente. Es una palabra viva y eficaz. Como le dije anteriormente, es una palabra viva y eficaz. ¿Y qué dice en Hebreos 4:12? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
O sea que la palabra de Dios conoce todo lo que hay en nosotros. Conoce hasta las intenciones y los pensamientos de nosotros. Ya la palabra la conoce. Porque es una palabra viva de Dios. La palabra es la que nos da testimonio de Cristo Jesús. La palabra es el manual perfecto que tiene el hombre de Dios. Es el manual para el hombre de Dios. Y digo para el hombre de Dios porque aquel que no ha recibido a Cristo como su Salvador en su vida no puede leer y entender la palabra de Dios, puesto que no tiene el Espíritu Santo de Dios. O sea que el Espíritu Santo de Dios es que nos da el discernimiento y que nos revela los secretos de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo es la persona divina de Dios que te puede revelar los misterios y darte el entendimiento divino para poder comprender las escrituras sagradas. Un hombre natural, un hombre en el pecado, puede leer la Biblia y no la va a entender, no la va a comprender, puesto que es por medio del Espíritu Santo que nosotros los creyentes tenemos esa conexión, tenemos ese entendimiento y esa revelación para poder entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está todo ahí en la palabra de Dios. Es el manual perfecto para el hombre, pero el hombre tiene que apartarse del pecado, el hombre tiene que arrepentirse, porque Dios no está donde hay pecado. Dios puede amar al pecador, pero vuelvo y lo digo, detesta al pecado, porque Dios es santo, eternamente santo. El hombre que no tiene a Cristo en su corazón de ninguna manera podrá recibir la revelación del Espíritu de Dios. Para poder leer y asimilar la verdadera palabra de Dios, hay que arrepentirse y hay que aceptar a Jesucristo, para que Jesucristo te haga una nueva criatura y permita a su Santo Espíritu que more en ti. El mismo Jesucristo le dijo a sus discípulos: la verdad os hará libre. ¿Y cuál es la verdad? La misma palabra de Dios es la verdad. Lo dice en Juan 8:32. Y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Estas son palabras dichas por el propio Jesús. El mismo Jesús se lo dijo a sus discípulos. Que la palabra es la verdad. Entonces, mis hermanos y amigos, es necesario nacer de nuevo para poder tener una comunión y una relación con tu Creador Dios y tu Salvador, el Señor Jesús. Puesto que donde hay pecado, no puede haber presencia del Espíritu Santo. Porque Dios es eternamente santo, como le digo. Por esa razón el hombre tiene que ser lavado de su pecado. Y de la única forma que él es lavado es con la sangre derramada en la cruz del Calvario, con la sangre divina de Jesús. Es de la única forma. Solamente por medio de ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, podemos ser limpiados de nuestro pecado. La misma palabra nos lo dice. Por la ofrenda de su cuerpo pudo haber expiación por el pecado del mundo. Vamos a leer Hebreos 10:10. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y escuchen como dice más adelante en este mismo capítulo 10. Ahora vamos a leer el 12 y el 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y es cuando Cristo venga a la segunda venida que todos sus enemigos van a ser destruidos completamente. Por eso, mis hermanos,
Es necesario que nos preparemos, que estemos listos como las 5 vírgenes prudentes, con lámpara, con aceite en la lámpara, porque estamos en los últimos tiempos, mis hermanos. Y tenemos que levantarnos a llevar el mensaje de salvación, porque las almas se están perdiendo. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Pero esto es trabajo de la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros tenemos que unirnos, no importando de qué denominación seamos. Todos somos hijos de Cristo, somos lavados con la sangre de Cristo. Aquellos que se llaman cristianos creyentes. No permita que ningún tipo de iglesia, de denominación nos divida, porque eso es lo que el enemigo quiere. Sino que cada uno mantenernos ayunando, orando, intercediendo por las almas, para que vengan a los pies de Jesús. Que cada hermano se prepare con la palabra para que la lleve a su vecino, a su compañero de trabajo, a su jefe. Que no se avergüence del evangelio. Esa va a ser la próxima enseñanza que voy a traer la semana que viene. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Entonces, mis hermanos, si hemos creído en que hemos sido renovados, que hemos sido transformados de la tiniebla del pecado a la luz de Jesucristo, tenemos que dar ese testimonio. Tenemos que testificar. Tenemos que actuar que somos una nueva criatura. No podemos seguir viviendo como el viejo hombre. Y hay muchos hermanos que no se atreven a decir que son cristianos. Y es muy triste, porque de esa misma manera Jesucristo delante del Padre te va a rechazar. Se va a avergonzar de ti si tú te avergüenzas del evangelio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces podemos leer claramente que por el sacrificio que hizo Jesús, una vez para siempre, agradó al Dios Padre. Y lo agradó tanto que lo sentó a su diestra y lo elevó a los más sumos. En otras palabras, le dio toda la autoridad para gobernar y destruir a toda maldad de Satanás, una vez por todas, cuando Él venga por segunda vez a libertar al pueblo de Dios. Todos los cristianos creyentes vendremos con nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, y vamos a gobernar este mundo por 1000 años. Y luego vendrá la nueva Jerusalén que bajará del cielo. Ahora bien, mis amados, teniendo todo este conocimiento acerca del poder que tiene nuestro Señor Salvador, ¿cómo vamos a vivir con temor y con confusión en estos últimos tiempos, como hay algunos hermanos que tienen temor, que están con una inseguridad en su vida? No, mis hermanos, vamos a estar tranquilos, parados, firmes, que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y ya Él nos dio la autoridad y el poder que Dios le dio a Él cuando Él condenó el pecado del mundo en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo nos ha dado ya esa autoridad para que nosotros la usemos ahora, en estos tiempos. Lo único que debemos de hacer es vivir una vida consagrada para Dios, apartada de todo pecado. Y cuando digo de todo pecado, es completamente libre de todo pecado del mundo. Porque ahora voy a hablar acerca de la mentira. He escuchado a algunos hermanos decir que una mentirita blanca no es nada ni malo. Y escuchen bien, hasta le ponen colores. Dicen una mentirita blanca porque creen que porque se dicen que es blanca, no es mala. Y es una mentira del diablo. Una mentira es una mentira y una mentira es un pecado. Mis hermanos, no hay pecado pequeño ni pecado grande. Un pecado es un pecado. ¿Y qué dice la palabra acerca de la mentira? Lo pueden leer en Juan 8:44.
El mismo Jesucristo se lo dijo a aquellos que se creían que lo sabían todo de la ley, aquellos publicanos, aquellos que creían que tenían todo en sus manos y rechazaron al Mesías por estar viviendo de las vanidades del mundo. Jesús mismo se lo dijo en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Son palabras fuertes. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos, porque el hablar mentira es un pecado. Lo dice Jesús en este versículo, que el que habla mentira le pertenece al padre de mentira, el cual es el diablo. Así que no vamos a hablar más mentira, aunque usted piense que no le hace daño a nadie, pero no le agrada a Dios ni al Señor Jesucristo cuando hablamos lo que no es la verdad. Hermano, tenemos que hablar la verdad, gústele a quien le guste. No podemos seguir hablando mentira. Hay hermanos que ya tienen eso como que natural, le salen automáticamente una mentira. Acuérdate, tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora tú no puedes seguir hablando mentira. Ahora tú no puedes seguir viviendo en el pecado. Tú tienes que esforzarte a vivir la nueva vida. Por eso tienes que tener esa comunión, esa relación diariamente con el Espíritu Santo de Dios, por medio de la oración, escudriñando la palabra de Dios. Pero si tú no alimentas al hombre interior, que es espíritu, con la palabra de Dios, ¿cómo tu hombre interior va a estar fortalecido? Tú tienes que alimentar con alimentos el hombre de afuera, el físico, para poder seguir viviendo, para poder tener fuerza, para poder moverte. Entonces, ¿por qué no darle comida al hombre interior, que es el que te va a dar la fuerza, te va a ayudar a ganar la batalla que tenemos? Porque estamos en guerra espiritual. Tiene que darle comida al hombre espiritual, el hombre de adentro. Y la única comida que ese hombre espiritual come es la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, vamos a leer la palabra de Dios diariamente. Saca un tiempo especial para escudriñar la palabra de Dios. Y de esa manera usted va a tener el conocimiento y va a crecer. Y usted va a poder hablar la palabra con la autoridad que Dios nos ha dado. Pero tenemos que dedicar ese tiempo. Todo depende de usted, mis hermanos. Si quieren crecer y si quieren dar frutos. Y si quieren salir a hablar la palabra de Dios, que para eso fuimos llamados. No simplemente ir a la iglesia el domingo o un día de la semana a las 4 paredes, lo cual está bien, pero eso no es suficiente. Hay que salir a hablar la palabra, hay que salir de las 4 paredes, porque las almas se están perdiendo. Yo estoy usando este medio de hablar la palabra, pero también lo digo afuera. Donde quiera que voy, le digo, Cristo te ama. Le digo, Cristo es la esperanza que tú tienes. Cualquier palabra que el Espíritu de Dios me ponga, yo la digo sin temor, porque yo estoy representando a mi santo Salvador Jesús aquí en la tierra. Yo soy un embajador de Él y tú eres un embajador de Cristo, hermano que me escucha. Pero prepárate, escudriña la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, ya Cristo está a la puerta y debemos de vivir en santidad, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ya el hombre de perdición ya está pronto a revelarse y todo se está alineando a cumplirse todas las profecías de la Biblia. Todo ya está cumplido, mis hermanos.
mi amigo que me escucha, son muy pocas las profecías que faltan. Cada día el mundo nos enseña la depravación, la inmoralidad, la injusticia, la maldad que sobreabunda en estos últimos tiempos aquí en el mundo. Los mismos líderes están completamente perdidos. No saben qué hacer. No saben cómo buscar la solución de los problemas que están ocurriendo en este mundo. Pero de esa manera es que tiene que pasar para que el anticristo se levante a resolver los problemas y así engañar al pueblo de Dios. Todo esto lo que está pasando es lo que dice la Biblia. Comienzo de dolores. Y todavía en verdad no han empezado los comienzos de dolores. Pero de esa manera que se va a poner este mundo, mis hermanos. Tenemos que movernos, tenemos que hablar la palabra sin temor, porque ya no queda mucho tiempo. Ya el hombre de perdición está a la esquina, a levantarse. Tenemos que nosotros ver la palabra y ganar las almas para que no se pierda. Las almas se van a perder si nosotros no hablamos la palabra de Dios. Así que mis amigos, este mundo no va a mejorar, sino que seguirá en peor, porque va a un camino de destrucción. Porque el enemigo es que está gobernando por medio de todos esos líderes, los cuales están sirviéndole a Satanás. Porque todos esos líderes que están en los poderes, en las naciones, le han vendido el alma a Satanás y por eso ellos tienen el poder. Y lo tienen ahí, Satanás lo tiene confundido. Porque ellos le vendieron el alma para de esa forma poder tener el poder, la fama y la riqueza. Y de esa forma es que el enemigo funciona, mis hermanos y amigos que me escuchan, engañando al hombre para robarle el alma. Así que, amigos que me escuchan, recapacita antes que se cierre la puerta de la salvación, así como se cerró la puerta del arca de Noé. Es la misma manera que va a suceder. Jesucristo es la puerta de ese arca. Él es que te está llamando que entre a Él, y que lo dejes entrar a Él, a tu vida, a tu cuerpo, porque van a cerrar la puerta. Va a pasar como cuando Dios cerró la puerta en el arca de Noé y todos perecieron por no escuchar al Señor. Todos perecieron por no escuchar la advertencia que Dios le dio por medio de Noé. Pero hoy el Señor te está dando una última oportunidad, amigo que me escucha, para que te arrepientas de tus pecados y así tú tengas la vida eterna. Siempre lo digo y lo diré, que Cristo es la única esperanza que tiene la humanidad, que tiene esta generación para ser salvada. Cristo es el único. Solamente por medio de Jesucristo se puede llegar al Padre. Lo contrario al enemigo, cual creó las religiones por un solo propósito, de dividir a la humanidad y mantenerlo fuera de la verdad, para de esa manera tenerlo esclavizado con la filosofía y doctrina baratas y hombres que se han dejado vender de sus almas por tener poder y poner fama. De esa forma es que el enemigo ha engañado al hombre, con la mentira y con el engaño. Y ha venido engañando a mucha generación. Pero ya pronto todo cambiará. Pronto Cristo viene a cambiar toda esta situación de este mundo. Y Él es que va a gobernar esta tierra por 1000 años. Así que, amigo que me escucha, no siga viviendo en el engaño y en la vanagloria de este mundo, de esta tierra. Cristo te está llamando. Tú simplemente tienes que hacer esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador.
Yo me arrepiento y te pido perdón y te pido que entre a mi vida a vivir conmigo y te hago Señor de mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir en santidad hasta que tú me vengas a buscar o hasta que yo parta de esta tierra. Tú dices esta oración y tú vas a ser salvo, amigo que me escucha. Es simplemente una oración así, pero tienes que decirlo muy claramente como lo dice Romanos 10:10. Tienes que creerlo en tu corazón y confesarlo con tu boca y serás salvo. Así que mis hermanos y amigos, esta ha sido la enseñanza de esta semana. Quiero saludar a cada uno de mis hermanos y amigos de Latinoamérica, los hermanos, voy a empezar por el Caribe, los hermanos de Cuba, muchas bendiciones, a los hermanos de Puerto Rico, muchas bendiciones, a los hermanos de Santo Domingo, muchas bendiciones, a los hermanos de Haití, muchas bendiciones, a los hermanos de Jamaica, muchas bendiciones, a los hermanos de México, muchas bendiciones, a los hermanos de los Estados Unidos, muchas bendiciones, del Canadá, muchas bendiciones, de Alaska, muchas bendiciones, a los hermanos de México, muchas bendiciones, los hermanos de Guatemala, muchas bendiciones, Honduras, Nicaragua, muchas bendiciones, Costa Rica, muchas bendiciones, Panamá, muchas bendiciones, a mis hermanos venezolanos, muchas bendiciones, mis hermanos colombianos, muchas bendiciones, a mis hermanos ecuatorianos, muchas bendiciones, a los peruanos, muchas bendiciones, a los bolivianos, muchas bendiciones, a mis hermanos chilenos, muchas bendiciones, a los hermanos argentinos, muchas bendiciones, a los hermanos uruguayos, muchas bendiciones, paraguayos, muchas bendiciones, a los hermanos brasileiros, muchas bendiciones, a cada uno de mis hermanos alrededor del mundo. Le mando muchas bendiciones de parte de Dios. Dios le continúe bendiciendo grandemente. Será hasta la próxima. Bendiciones.